Bienvenidos a un nuevo episodio de Neto Positivo. Mi nombre es Sebastián Moncada y hoy vamos a hablar sobre economía circular. La idea principal que vamos a explorar sobre economía circular es por qué las personas dicen que quieren vivir vidas más sostenibles, pero solo una pequeña fracción lo hace. Esta es una de las principales preguntas que ha motivado el trabajo de Juana Camacho, nuestra invitada de hoy. La economía circular es un concepto que ya hemos tratado en este podcast y que se refiere al diseño de productos y servicios con la mentalidad de que creen un ciclo en el cual se produzcan bienes y servicios que luego se reincorporen a la cadena de valor, disminuyendo la cantidad de insumos externos, pero también la cantidad de desechos. Este concepto surge como contraposición al pensamiento lineal donde extraemos recursos, los convertimos en un producto y luego los desechamos. La segunda pata que le vamos a meter a este tema es el tema de la aceptación y adopción de los consumidores de los productos de la economía circular. Y es que no basta con crear productos circulares, sino que necesitamos que la gente realmente los prefiera, que los consumidores decidan que eso es lo que quieren. Bueno, para introducir un poco a Juana, nuestra invitada, y sin conocerla mucho, quiero decir que pues me da la impresión, por lo que he leído en su trabajo en Internet, que es una persona muy analítica, que piensa en sistemas y conoce bastante sobre el comportamiento humano. Pues, desde ya estoy súper entusiasmado por nuestra conversación. Juana, bienvenida a Neto Positivo. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Súper contenta de poder compartir toda esa información y conocimiento en el tema de economía circular y consumidores. Bueno, Juana, actualmente entiendo que te desempeñas como profesora de economía circular en la Universidad EAN y anteriormente trabajaste en la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Pero quisiera que nos contaras un poquito más de ti, de tu trayectoria, qué te interesa actualmente, cómo has llegado a lo que estás haciendo hoy en día. Ujú, sí, perfecto. Pues yo llevo más de 15 años trabajando en temas de sostenibilidad. Estudié economía en la Universidad Nacional de Colombia hace muchos años. Hice una maestría en medio ambiente y desarrollo, apenas me gradué y empecé a trabajar temas diversos como cambio climático, biodiversidad, etcétera. Y como en el 2013 me entró una inquietud existencial porque trabajaba en temas de conservación de biodiversidad en áreas protegidas y pues invertíamos recursos para ayudar a las comunidades a transformar su producción hacia modelos más sostenibles. Pero pues los recursos de la conservación son bien reducidos y por esa época, hace como en 2012, empezó, pues hubo un boom petrolero y minero en la región donde estábamos trabajando y pues las empresas mineras y petroleras tienen muchos más recursos, llegaban a ofrecer pues, plata por los predios y pues los campesinos pues hacían su análisis de costo-beneficio y pues se iban. Entonces esos recursos que se estaban invirtiendo en transformar esas prácticas estaban sucediendo un poco al final del ciclo. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer a aguas arriba, al principio de la cadena, que para reducir esa demanda, por ejemplo, de minerales y petróleo? Porque al final lo que estamos haciendo es extraerlos de zonas tan importantes en términos de biodiversidad para después meterlos en rellenos sanitarios. Entonces, en ese momento tuve esa crisis existencial y no había oído hablar mucho de estos temas como de análisis de ciclo de vida. Entonces, apliqué a una maestría y me fui a estudiar ecología industrial, en donde ese era el tema que trabajaba. Entonces, cómo cerrar los ciclos. Ahí descubrí el tema de economía circular y al terminar la maestría, pues me di cuenta que las soluciones estaban ahí. O sea, tenemos todo, casi todo definido para poder hacer una transición hacia una economía circular, hacia un modelo más sostenible de desarrollo, pero no lo estábamos haciendo. Entonces ahí mi reflexión fue, bueno, ¿qué es lo que pasa que no lo estamos haciendo? Regresé al país y apliqué, pues salió una convocatoria para un doctorado justamente trabajando esos temas. O sea, esa pregunta era la del doctorado, entonces apliqué y me fui para Noruega y ahí empecé a hacer mi investigación sobre economía circular y consumidor. Durante la maestría estuve investigando sobre economía circular y compañías, evaluación de circularidad, y aquí me enfoqué en el tema de consumidor.
regresé al país en el 20 y empecé a trabajar en la empresa Acueducto de Alcantarilla de Bogotá, definiendo, diseñando una estrategia de economía circular para la empresa, en el marco de su estrategia más amplia de modernización sostenible. Y pues me vine a vivir a Pereira, entonces dejé de trabajar en la empresa de Acueducto y en este momento sí estoy dando clases, soy profesora asociada en el doctorado de Administración para la Sostenibilidad en la Universidad EA. Entonces, súper rápidamente es como mi carrera profesional y académica en estos temas, pero no ha sido lo único que he hecho. También personalmente he desarrollado proyectos orientados un poco a fomentar el consumo responsable. En el 2007 creamos un proyecto que se llamaba EcoChic Estilo Consentido, que promovíamos el consumo responsable de ropa a través de trueques. Lo hicimos durante casi 10 años en Bogotá, fuimos a Armenia, fuimos a Cali y pues creo que fue una experiencia súper interesante porque también motivó un poco este interés en el consumo y la economía circular. Excelente. El último episodio que hicimos en Neto Positivo, uno de los últimos episodios que hicimos fue sobre moda sostenible y creo que se relaciona mucho con esto que vamos a tratar hoy. Y me pareció, no sabía que habías hecho este proyecto sobre trueque de ropa, muy bacano. Ujú, Bueno, antes de como de seguir hablando de economía circular, quisiera para que la audiencia entienda de qué estamos hablando, que la definamos, pues que la definamos de una forma ujú. que todos podamos entender. A ver, la economía circular, ya hay muchas definiciones a nivel académico y de política, pero básicamente es desarrollar un modelo de producción y de consumo que se basa en los tres principios de la economía circular. Eliminar los residuos, la basura, desde el diseño, no al final de la actividad, sino desde el diseño no existe el concepto de residuos. Maximizar el valor de los productos y materiales a lo largo de su vida útil o a través de múltiples vidas. Y finalmente, que creo que este no ha sido tan popular o evidente, es regenerar los ecosistemas del capital natural, crear una huella positiva en vez de una huella negativa. Entonces, la economía circular es eso, un modelo o una estrategia para que se basa en esos tres principios y que se traduce en las actividades de reducir, reparar, refabricar, reutilizar, reciclar. Entonces, ese es el marco, digamos, ya de acción táctico de la economía circular. Perfecto. Demos algunos ejemplos de productos o servicios que hayan sido creados con esa, desde su, digamos, desde su diseño, que hayan sido pensados con esa perspectiva de economía circular. Esta pregunta me encanta porque asumimos que la economía circular es reciente de los últimos 10 años, pero hay prácticas que vienen del pasado que ya son circulares y que lo que sucedió es que en países desarrollados desaparecieron. Aquí en Colombia, digamos, todavía las tenemos. Por ejemplo, reparar, la reparación de zapatos, la reparación de ropa, la reparación de electrodomésticos. Eso hace parte de la economía circular. Hay otro ejemplo también que lleva muchos años antes del concepto de economía circular, que se ve mucho en los territorios en este país y que a mí me encanta, y es el servicio de lavadora. Entonces, en Yopal, por ejemplo, van unos personajes con un carrito y una lavadora en el carrito y van ofreciendo el servicio de lavado. Entonces, van a las casas, conectan la lavadora, las personas lavan su ropa y siguen al siguiente. Ese es un modelo servicio, producto-servicio, eh, pagando por el uso. Entonces, ese es un ejemplo típico también de economía circular que en Europa apenas lo están volviendo o desarrollando. Y finalmente, en esos ejemplos viejos, digamos del pasado,
los sistemas retorno. O sea, la botella retornable de vidrio y la finca, que pagaba uno, no sé cómo se dice en Medellín, pero en Bogotá pagaba uno la finca y cuando devolvía el envase, le devolvían la plata. Ese es un sistema depósito-retorno que también se está aplicando. Hoy en día creo que se está enfatizando más en, por ejemplo, materiales reciclables, o perdón, biodegradables, materiales basados en, por ejemplo, el micelio de los champiñones. Entonces están haciendo empaques que se degradan inmediatamente, lo puede poner uno en una de sus materias y perfecto. En el contexto, por ejemplo, del sector agua y alcantarillado, el agua residual tratada, utilizada como agua de proceso en industria, o lo que estaba proponiendo la empresa a comienzos de este año, en medio de esta crisis, aprovechar esa agua residual tratada para el tema de lavado de calles, jardinería, etcétera. Entonces, ese también es otro ejemplo de economía circular. Y en ese mismo contexto, que es el que trabajé durante 4 años, los biosólidos de las aguas, de las PETAR, de las plantas de tratamiento de aguas residuales, se, es- se están empezando a utilizar para la producción de combustible para aviones. Entonces, se están empezando a desarrollar innovaciones que nos permiten utilizar lo que sale de la planta de tratamiento en ese tipo de usos. Súper. ¿Y cuáles son algunos de los acontecimientos más recientes que están sucediendo en el campo de la economía circular? A ver, yo creo que hay dos hitos este año muy recientes a nivel global, internacional. Por un lado, por ejemplo, la Unión Europea acaba de sacar una nueva versión de su norma de ecodiseño. No es una norma nueva, ellos desde los 90 tienen norma de ecodiseño, pero esta norma actualizada enfatiza mucho en las actividades de la economía circular. Entonces, el diseño para la reparación, el diseño modular, el diseño para la remanufactura y pone, digamos, requisitos muy fuertes en el tema de reparabilidad de los productos, que fue uno de los problemas en los últimos años con toda esta innovación tecnológica y el concepto de obsolescencia programada. Entonces le están poniendo un pare a ese tema. Y la próxima semana, si no estoy mal, sale la norma ISO de economía circular 15020, si no estoy mal, pero es una familia de normas que estandariza muchos de los conceptos asociados a economía circular, que esa era una crítica un poco que estaba generalizada y es que había muchas definiciones, muchas mediciones, etcétera. Entonces esa norma ISO creo que va a ayudar mucho a estandarizar y por lo tanto medir y evaluar lo que sucede con la economía circular. Yo creo que esos dos son los principales hitos de los últimos meses. Súper bien. Yo creo que con esas definiciones estamos muy bien. Entremos ya al tema concreto que queremos tratar en este episodio, es la aceptación de los consumidores. ¿Qué nivel de aceptación hay entre los consumidores de las soluciones de la economía circular? A ver, es muy importante que empecemos distinguiendo aceptación, que es la intención, o sea, como a mí qué tal me parece este producto o este comportamiento, me gusta, no me gusta, lo podría hacer, no lo podría hacer. Ese nivel es alto. O sea, y sobre todo cuando le preguntas a la gente, ¿usted le gusta, no le gusta, aceptaría o no aceptaría? Te van a decir que sí, pues porque Ujú. además ¿Y eso se mide como con encuestas o cómo se sí, mide? sí, Ok. sí, normalmente lo que se hacen son cuestionarios, encuestas muy amplias, haciendo preguntas específicas que permiten calificar esos niveles de aceptación. En el 21 me encontré un reporte de Capgemini, una consultora internacional, que hizo un estudio bien completo sobre temas de aceptación de productos y estrategias de circularidad. Entonces ellos, por ejemplo,
hicieron un análisis y decía, mire, el 70% de la población, como hablábamos antes, efectivamente dice que estaría dispuesto o que le interesa eh, a- asumir o participar en estrategias circulares. La mayoría de esas personas, o sea, de ese 70%, el 70% está interesada en comprar, adquirir productos de calidad y que puedan y que tengan un ciclo de vida largo, o sea, que no se dañen rápido, que no cambien mucho. Entonces, digamos, esa es una de las estrategias de economía circular, reducir, digamos, la compra de esos productos que se dañan muy rápido. Eh, el 50%, por ejemplo, dice que estaría dispuesto a comprar productos eh, cero residuos, basura cero, que certifiquen que no generan residuos. Eh, una de los hallazgos, digamos, de ese estudio más interesante es que la gente no está dispuesta o no le interesa alquilar. Entonces, alquilar ropa, alquilar electrodomésticos, alquilar carro, eso no les interesa. Y lo que mencionan es que es muy complicado, no es fácil. Entonces eso los enreda, entonces no les interesa ese tipo de actividades. ¿Qué otra cosa? El 69% indicaban que estarían dispuestos a hacer donaciones, donar su ropa, donar equipos, etcétera. Entonces, uno, ¿qué es lo que ve? Un alto nivel de aceptación, al menos reportado, Ujú. que es lo que denominamos la intención. O sea, más del 50% de la población en ese estudio, que fue un estudio en países desarrollados de Europa y Estados Unidos, pero también lo hicieron en India, China y Singapur, que son países que están haciendo la transición hacia modelos desarrollados, pero pues todavía tienen prácticas de países en desarrollo. Entonces ahí lo que se ve es que sí hay un nivel interesante de aceptación. En India, por ejemplo, el 74% de la población tiene la intención y en China el 62%. Entonces, sí hay un interés en este tipo de productos, servicios, estrategias. Vale, y el siguiente paso, digamos, entonces estamos hablando de un tema de la aceptación, que es la intención, pero el siguiente paso sería la adopción, ¿cierto? Entonces, hablemos un poquito de qué se ha encontrado sobre la adopción, qué tanta adopción realmente existe de estos productos o servicios de economía Ujú. circular. Efectivamente, entonces la adopción es distinta. Entonces la adopción es, listo, yo dije que quería hacer esto y lo hago. En este estudio, por ejemplo, lo que hacen es preguntarle a la gente, ¿usted lo hace o no lo hace? Digamos, eso no es la mejor práctica en términos de investigación, pues porque la gente igual habla, dice lo que quieren oír. Pero, digamos, teniendo esa salvedad, lo que encuentra el estudio es que solamente el 40% dice haber implementado alguno de esos comportamientos. Entonces, ahí es evidente que hay una brecha entre lo que la gente quiere y lo que realmente hace. Y eso lo ve uno en todos lados. Cuando yo tenía este proyecto de consumo responsable de ropa, los traques, teníamos, o sea, la aceptación era inmensa, o sea, salimos en periódicos, en televisión, en redes sociales, todo el mundo decía, ¿cuándo van a hacer el próximo trueque? 200, 500 personas decían, listo, vamos, vamos, hagamos. Cuando llegaba el día del trueque, aparecían 10, 20, 25 personas. Entonces ahí uno, pues ahí es donde empieza uno a preguntarse, bueno, pero a ver, por un lado están diciendo una cosa, pero a la hora, digamos, de ya hacerlo, se reduce significativamente esa proporción de la población. Entonces, efectivamente hay una gran diferencia entre la aceptación y la adopción. ¿Y a qué se debe? Pues, ¿cuáles son los factores detrás de eso? A ver, esa pregunta es la pregunta del millón para todo el mundo. Pero, digamos, la academia
y sobre todo quienes han venido trabajando en temas de consumo sostenible han tratado de resolverla. ¿Qué es lo que previene que las personas efectivamente se involucren en comportamientos de consumo sostenible? Entonces ahí la teoría es bien extensa. Digamos, ese fue un poco el ejercicio que yo hice de investigación en mi doctorado. Entonces, hay dos perspectivas y creo que se complementan más que ser opuestas. Por un lado está la perspectiva individual, en donde hay factores económicos, factores psicológicos, factores culturales que influyen en esa decisión. Y digamos, esa perspectiva individual se enfoca mucho en la intención, porque lo que asume es que la intención es un predictor significativo del comportamiento. Entonces, si yo digo que lo voy a hacer, muy probablemente lo voy a hacer. Entonces, ellos se enfocan en entender principalmente la intención. Y hay tres elementos básicos que se analizan digamos, al inicio de estos estudios y es la intención depende de tres cosas, de la actitud que yo tenga hacia ese comportamiento, si es positiva o negativa, de las normas sociales o normas subjetivas, o sea, qué creo yo que la sociedad espera de mí frente a ese comportamiento, y la percepción que tengo yo de poder hacer o ejecutar ese comportamiento. Entonces, creo que soy capaz de, o capaz, o no soy capaz. Entonces, en la medida que, entonces estos tres factores son los que influyen en la intención, pero digamos, eso fue la primera aproximación. Eso ha evolucionado, digamos, desde la perspectiva psicológica individual y ahora se incluyen no solo esos tres factores, sino también los hábitos, que también son un comportamiento individual, las habilidades y la oportunidad, que hacen más relación, hacen más referencia al contexto en donde se desarrolla el comportamiento. Entonces, cuando yo pienso en productos o servicios circulares, tengo que entender esos factores para saber si a la gente le interesa o no le interesa. Entonces, ¿cuál es la actitud frente a ese producto o servicio? Por ejemplo, hay estudios muy interesantes frente a los productos usados, en donde muchas personas los perciben como de baja calidad, contaminados, con muchos riesgos. Entonces, la actitud no es positiva. Frente a las normas sociales, pues sabemos que en algunos contextos y sobre todo en el colombiano, digamos, que yo hice una investigación al respecto, uno de mis estudios fue eso, y fue la percepción sobre la ropa de segunda. Entonces, investigando cuáles son esos símbolos, esas imágenes que la ropa de segunda evoca, un poco relacionado con las normas sociales, y pues son comportamientos que no son bien vistos, digamos, en este contexto particular. Hay otros contextos en donde sí está bien visto. Entonces, la norma social y pues la capacidad de mi percepción de, ¿será que sí puedo conseguir ropa de segunda? Ahí entra también el hábito. Y el hábito, pues, mi hábito, por ejemplo, no es ir a buscar ropa de segunda, etcétera, o, o bienes de segunda, o reparar mis objetos. Entonces, pues, me queda más difícil hacer. Esa es la perspectiva individual que está muy asociada a la aceptación. Eh, y ahí estábamos hablando de la brecha. Entonces, listo, yo digo que sí quiero, ¿qué es lo que me mueve a mí de pensarlo a hacerlo? Y ahí el consumo sostenible se ha enfocado en entender un poco esos factores contextuales que te estaba mencionando, pero desde una unidad de análisis que es la práctica social. Entonces, Ujú, ¿qué es lo que hacemos todos? Entonces, lo que dice la teoría, que uno al final lo ve en el ejercicio, es eh, si mucha gente lo hace, es más probable que yo lo quiera hacer y que yo lo haga.
si estoy en un contexto en donde hay mucha gente que lo hace. Eh, si tengo, digamos, el conocimiento, las capacidades, lo que se denomina en teoría el capital cultural, que básicamente es si mi entorno lo ha venido haciendo, entonces también es más probable que yo también lo pueda hacer. Entonces, la exposición a la práctica, qué tan expuesto estoy yo a la práctica, eh, qué tanto estoy familiarizado con esa práctica y qué tanto esa práctica puede hacer parte de mi vida diaria. Entonces, cuando estoy pensando, por ejemplo, en un comportamiento no circular en este caso, pero sí sostenible, montar bicicleta. Entonces, Ujú. eh, es fácil para mí ir al trabajo en bicicleta, pues en Bogotá es un poco difícil. En Manizales puede ser también un poco difícil. Entonces, esos factores contextuales son los que van a facilitar que efectivamente las personas adopten ese comportamiento. Un poquito largo, pero esa es la teoría. Súper bien. Y bueno, digamos, nombraste muchas barreras culturales, como eso, como las normas sociales, la práctica social. Me pareció, me llama mucho la atención y quisiera saber si hay otras, no sé, barreras culturales que existan para la implementación de prácticas más sostenibles o de incluso adopción de productos circulares. A ver, aquí es importante entender que la economía circular genera unos impactos en el proceso de consumo tradicional. Entonces, cuando estamos pensando en cómo transforma la circularidad el consumo, entonces podemos identificar cuáles son esas barreras que podemos llamar culturales porque están asociados a cómo interactuamos entre nosotros. Entonces, un primer cambio, una primera transformación que genera la circularidad aplicada al consumo es que, claro, cuando yo soy un consumidor hoy en un sistema lineal, para mí mis cosas son muy mías, o sea, Ujú, son muy particulares. Sin embargo, en los modelos de economía circular, por ejemplo, eh, las bicicletas compartidas, las plataformas de intercambio, de alquiler, ahí no sé, o sea, nadie es el dueño de esos productos y entonces el consumo se vuelve anónimo. No sé de dónde vienen esos productos. Eso puede generar alguna como barrera, alguna prevención frente a a participar en este tipo de soluciones. Pero al mismo tiempo, si yo quiero participar en estos modelos, tengo que conectarme con otros consumidores, que no los conozco, no sé ujú. quiénes son, pero estamos conectados. Entonces, el consumo se vuelve más conectado al participar en este tipo de soluciones. Entonces, hay ejemplos de alquiler de ropa en Estados Unidos, no sé si lo mencionaron en el podcast anterior, en donde las empresas tienen un gran inventario de prendas y lo que hace uno es seleccionar unas 5 cada mes y se las mandan. Esas prendas las usó alguien y llevaron, claro, un proceso de limpieza, etcétera, etcétera. Pero entonces está generando una conexión entre personas que no se conocen. En en esa línea también el consumo también se vuelve más compartido. Entonces, por ejemplo, en el contexto Ujú, de los cafés de reparación, que son estrategias donde mucha gente se reúne para llevar productos y compartir como habilidades en temas de reparación de electrodomésticos, reparación de ropa. En Bogotá ya hay una iniciativa que se reúnen en parques, arman una feria y hay gente ofreciendo sus servicios de reparación.
Otra característica que es muy importante y que también puede estar generando una barrera en en la mayoría de la población es que el, el consumo sostenible y el consumo circular también hoy tiene una característica política. O sea, si yo soy Ujú, vegetariano, si yo compro ropa usada, yo estoy en contra del modelo consumista. Pues claro, la mayoría de la gente no tiene no tiene esa posición. Entonces, si perciben que este tipo de productos, tipo de servicios tienen esa connotación, pues puede haber una resistencia a, a adoptar. Y finalmente, creo que esto es muy importante, no es tanto una barrera cultural, sino una barrera económica, y es que el consumo es más riesgoso, hay mayor incertidumbre. Pues porque no sé, o sea, en este momento no, este tipo de servicios y productos no generan confianza, pues porque hay una ujú, historia de que los productos de segunda, los productos reparados no tienen la mejor calidad, pero eso ha cambiado, sino que no se comunica, no se ha logrado comunicar tanto como se debería para que las personas cambien esos valores, esas creencias y por lo tanto cambien su actitud. ¿Sí? Entonces, en resumen, esas son algunas de las barreras culturales que impiden la adopción. ujú. Sí, también yo creo que no se ha vuelto tan aspiracional, o sea, la gente no aspira, por decirlo así, no sé, como reparar sus productos, sino que aspira al producto nuevo, a lo, no sé, brillante y recién salido de la fábrica. Ujú, Y sí, me parece que hay un tema como de aspiración también que todavía no está. ujú. Y ahí tiene un rol muy importante, o tienen un rol muy importante, digamos, los dispositivos culturales, que son la televisión, el internet, los periódicos, o sea, los medios de comunicación, pero también este tipo de herramientas, por ejemplo, como los podcasts, ahí tienen un rol súper importante, porque al final esas imágenes, esos imaginarios, esas ideas que tenemos la gente del común sobre las cosas, al final se construyen es a partir de esos referentes. Entonces, en la medida en que también logremos cambiar esos referentes hacia modelos más sostenibles, modelos más circulares, efectivamente las aspiraciones de las personas se pueden alinear con esas nuevas prácticas. Entonces, el rol de los medios de comunicación, del sector del marketing, de la creación de contenidos, es fundamental en ese proceso de transición también. Y no sé, y eso no es tan, la gente o digamos, los que hacen política o los que están desarrollando innovaciones en empresas, eso no lo tienen muy claro, o no le ven Ujú, el rol. Y en estos procesos como de adopción, de aceptación y adopción, son fundamentales. ujú. Sí, volvemos como un poco al principio, lo que no basta con crear y diseñar todo el producto que sea circular, que no tenga desechos, que no, bueno, que no tenga residuos, que sea duradero y demás. Si la gente pues no lo va a consumir, no lo va a usar, pues ahí Ujú, llega como a su fin. Bueno, quisiera también que habláramos un poco más sobre los factores de compra. Yo creo que uno de de las limitaciones, y también pues coincido mucho con lo que decías al principio, que el 70% de la gente tiene como esta intención de consumir de forma más sostenible, pero solamente el 40% lo está logrando. También pues me lo encontré escribiendo una newsletter sobre este tema. Y uno de los principales factores, creo que el principal factor en ese, digamos, en ese estudio que me encontré eh, era como la percepción del precio, ¿cierto? O sea, la percepción de que no tengo acceso a ese producto porque es costoso. Es un poco para introducir los factores de compra, pero definamos un poco qué son los factores de compra, cuáles son los factores de compra más habituales entre los consumidores
Y ya luego entonces hablamos también sobre cómo esos factores juegan al momento de comprar productos y servicios circulares. Sí, a ver, cuando hablamos de factores de compra, estamos pensando mucho en la dimensión económica de la toma de decisiones, que es muy, muy fuerte. Entonces, en ese sentido, los factores de compra que influyen en la decisión de adquirir o no adquirir un producto o un servicio son el precio, con toda seguridad, los costos de no solo de adquirir el producto, sino también los costos de uso, digamos, a lo largo del ciclo de vida de ese producto, pues voy a tener algunos costos asociados. Entonces, como tomador de decisiones racional, entonces para mí los costos también son un factor de decisión. También los ingresos, o sea, mi capacidad de pago, qué tanto puede impactar esa compra dentro de mi presupuesto. Por otro lado, los riesgos asociados a ese producto, por lo tanto, lo que hablábamos de los productos de segunda o los productos remanufacturados, tienen asociados una percepción relacionada con el riesgo mayor que los productos nuevos y pues las características del producto en términos de calidad, funcionalidad, etcétera. Entonces, desde la perspectiva económica, esos son los factores de compra básicos, pero como lo mencionábamos con los factores, cuando hablaba yo digamos, la perspectiva individual, no solamente estos factores son los que sirven para tomar la decisión. Entonces, las actitudes otra vez son claves. Entonces, mi actitud, mi creencia, la actitud depende de unos valores y mis valores dependen de unas creencias. Entonces, esas creencias también influyen en ese proceso de decisión de compra. Eh, lo que ha visto es que cuando una persona tiene valores ecológicos, o sea, que ha sido educado en un contexto que valora el tema ambiental, o sea, proambiental, en personas con valores altruistas, pero también con valores un poco egoístas, tienen creencias muy alineadas con este tema de sostenibilidad. Entonces, esas creencias y esos valores también son un factor muy importante en la compra, pero están más lejos, digamos, en el proceso de decisión. ¿Sí? Eh, lo otro que uno identifica a veces también es un tema de identidad. Entonces, este producto como que me refleja quién soy yo o no. Ujú. Entonces, ese tema está más asociado a la dimensión cultural del consumo. Entonces, esas teorías dicen, mire, el consumo se ha convertido en una manera de comunicar quiénes somos. Entonces, ese factor es también fundamental a la hora de tomar la decisión en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Es un contexto que promueve el consumo, etc. Entonces, esos son los factores que diría yo son claves a la hora de pensar en los productos y pensar en el consumidor. Vale, te voy a hacer una pregunta que no sé si, si es fácil de responder o no, pero digamos, cuando analizamos estos costos de uso, la capacidad de pago de los consumidores, bueno, ya ahorita hablamos de los riesgos asociados, pero digamos en términos de eso, ingresos, capacidad de pago y demás, qué tanto impacto tienen en los consumidores al momento de comprar productos o servicios circulares? Porque te lo digo porque estoy pensando que en algunas situaciones, digamos que si por ejemplo voy a comprar un producto de segunda, pues el factor de ingresos puede ser mucho menor que comprarlo nuevo, ¿cierto?
pero en otras ocasiones, pues vemos que los productos más sostenibles o que tienen atributos, sí, de sostenibilidad, de durabilidad y demás, pues son más costosos. Entonces, no sé si hay algo ahí como una línea que que nos pueda guiar en esos factores, pues sí, a veces es como, a veces juega en contra y a veces juega a favor de que la gente tome decisiones de comprar productos circulares. ¿Qué piensas alrededor de eso? A ver, en términos económicos, es ese supuesto en donde nosotros preferimos pagar menos que más, ese siempre va a existir. Entonces, lo que hay que buscar es que, claro, los precios de estos productos compitan, sean competitivos con los productos que no son sostenibles, porque, o sea, una persona no va, digamos, la mayoría de la gente, de los consumidores, no van a comprar un producto que sea más caro, así salve el planeta. Entonces, yo creo que sí hay una jerarquía, digamos, en esos factores. Y los factores económicos son muy importantes para la mayoría de la población. Hay otros grupos, digamos, que tienen otro tipo de, digamos, de marco mental en donde el tema ambiental, el tema social es más importante y pues si tienen la posibilidad, pues pagan más. Pero si queremos montar en este cuento a la mayoría de la población, ese factor o sea, la competitividad en términos de precio es fundamental. ¿Qué pasa? Para hacer un producto sostenible, pues hay que hacer algunas inversiones, porque es que tenemos una historia de 50 años desarrollando productos que no son sostenibles. Entonces, para poder hacer esa transformación, tengo que invertir recursos significativos como empresa. Y desafortunadamente, eh, el cambio de comportamiento, la demanda, no, pues se demora. O sea, si yo llevo 50 años diciéndole a la gente, mire, tiene que comprar cada 3 meses, tiene que cambiar de cepillo de dientes, no sé, de zapatos, y llevo 50 años diciéndolos, indoctrinándolos, digamos, en ese tema, pues el cambio se va a demorar otro tanto. Entonces, lo que las empresas tienen que hacer es asumir ese riesgo, o sea, saber que, o sea, tienen que subsidiar el precio de esos productos para que sea competitivo con lo otro y por el otro lado tenemos que empezar a desarrollar incentivos que ayuden a reflejar el valor real de los productos que no son sostenibles. Mm, Pero bottom line, o sea, al final del día, el precio siempre va a ser un factor determinante. sí. Y otro que no hemos mencionado es como la conveniencia. Pues digamos que a veces, no sé, por ejemplo, estoy pensando en uno de de estos artículos que escribí para la newsletter, pues digamos, una recomendación para los e-commerce, para los comercios en línea pues, sí que quieran, por ejemplo, implementar o reducir su impacto ambiental es permítale al usuario una opción de envío que no sea ultra rápida, que no sea por avión, que no llegue el mismo día o al otro día o en una semana, sino que llegue en barco y se demore y demás, sabiendo que, pero claro, eso tiene un impacto en la conveniencia, o sea, digamos que a veces uno necesita el producto ya o lo más pronto posible, entonces pues creo que es otro factor ahí de compra que pues como importante mencionar también. Y ese factor es, yo creo que también o sea, está al mismo nivel, creo yo, que el precio por, digamos, por la cultura que hemos desarrollado en los últimos 40 años alrededor de efectivamente la conveniencia. Hay mucha gente que dice nos hemos vuelto una generación de perezosos. Entonces, ese Ujú, es un gran reto porque, o sea, hay hay que ser muy creativo, digamos, desde el punto de vista empresarial y de diseño. Hay que ser muy creativo para poder seguir prestando digamos, ese servicio y reducir los impactos que genera. Entonces, por ejemplo, a ver, los domicilios, ¿no? Que eso sí, ujú, eso, digamos,
esas plataformas están basadas en conveniencia. Lo que ellos venden es comodidad. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, hay que pensar cuáles son los impactos de ese tipo de plataformas y cómo se pueden reducir. Entonces, los empaques, ahí digamos, uno de los problemas son los empaques. Entonces, han empezado a surgir emprendimientos que reemplazan los materiales y eh, empiezan a proveer a los restaurantes empaques retornables en materiales durables que cumplen con todas las características. Eso cuesta mucha plata, pero si se logra la escala pueden reducirse los costos. Ahí el reto, ¿cuál es? La logística inversa. O sea, hemos desarrollado una red de logística súper detallada, eficiente para la logística hacia adelante, para Ujú, llevarle al consumidor las cosas, porque eso es lo que nos paga. Eso es lo que, pues, a las empresas, ese es el negocio, pero el negocio de recoger los productos o los empaques o lo que sea, todavía no es negocio. Entonces, ese tema de la logística inversa todavía no está desarrollado. Entonces, yo lo que digo, cuando estaba haciendo la maestría o el doctorado, yo decía, a ver, si hemos podido desarrollar todos estos sistemas de distribución con grandes superficies, tenemos que ser capaces de desarrollar todo lo contrario, que se devuelva. Entonces, sí. ahí está el reto en el tema de conveniencia. Súper. Bueno, ya tocamos un poquito el tema de contexto, pero me gustaría como le diéramos más forma. ¿Cómo afecta el contexto de las personas al momento de tomar una decisión de compra? Eh, sí, cómo las afecta el contexto en su decisión de compra, pero también, pues, ya hablando de economía circular, pues digamos, cómo está contribuyendo ese contexto al aumento de la brecha, pues al aumento de la brecha Ujú. que hablábamos ahorita entre intención y pasar a la acción, pues. Sí. A ver, sí, ya hemos tocado un poco de los elementos del contexto, pero mirando un poco los modelos de comportamiento, hay dos elementos que se han incorporado en ese proceso de, digamos, factores de compra y es la oportunidad y la habilidad. Entonces, esos son, ahorita ya te los explico, pero también además está lo que mencionábamos de todo este contexto cultural de imaginarios alrededor de estas soluciones, que eso también influye en el proceso de toma de decisiones. Cuando yo hablo de oportunidad es eh, la posibilidad de acceder a ese tipo de servicios o a ese tipo de productos. De nuevo, me voy a un ejemplo no de economía circular, movilidad sostenible. Entonces, si yo no quiero usar el carro privado, yo quiero usar transporte público que es más sostenible, pero si yo no tengo, o sea, si me toca, si no sé cuándo pasa el bus, si no sé, si en el pueblo donde yo vivo, por ejemplo, no hay transporte público, pues no puedo montar en bus, no puedo cambiar mi Ujú, comportamiento. Pero si además, por ejemplo, lo que decía, no sé cuándo pasa el bus, no sé si pasa cuando yo lo necesito o si no pasa, pues tampoco puedo. Entonces, esos elementos contextuales también afectan. Por ejemplo, y este tema también es muy controversial siempre, el tema de la separación de basuras y la recolección de basuras en los lugares, en nuestros países. Entonces eso siempre va a ser un problema, porque entonces la gente dice, pero yo separo para que todo llegue al mismo camión. ujú, Entonces, pues, pues la gente ya no separa, digamos, solamente ese temita. Hay muchos otros temas que influyen en ese proceso. Pero cuando el usuario, el consumidor se da cuenta de su comportamiento, o sea, lo que él hace no tiene una contraparte, digamos, en el sector público, pues tampoco. Entonces, ese es un poco el tema de oportunidad. El tema de habilidad, de nuevo, no sé cómo separar la basura. O sea, estos, no sé, estos paquetes ¿qué?
de papas, etcétera, etcétera. O esos, ¿qué veía yo? Ayer veía un video de las crayolas, de Ujú. las crayolas con ese papel que tienen, entonces, ¿qué hago con esos? Entonces, ese tema es un tema de habilidad que está relacionado con el tema de información. Entonces, si no sé cómo hacerlo, no lo voy a hacer. Y finalmente, bueno, no, y lo que les mencionaba del tema de los dispositivos culturales que tampoco me están diciendo hágalo. O sea, en mi contexto eso no sucede, entonces no lo voy a hacer. Listo. Súper, yo creo que es súper completo, queda muy como entendido como el problema. Eh, no sé qué tanto has profundizado en tus estudios sobre, bueno, ya entendiendo que estos son los factores de compra, que estos son los, digamos, lo que influencia, pues o cómo se influencia la práctica social, cómo se influencia la práctica, pues los factores que influencian a la práctica individual, em, entendiendo cómo afecta el contexto y demás. Mm, ¿Has llegado a, como a investigar, bueno, cómo hacemos para empezar a resolver estos bloqueantes, a resolver, pues, hacer que de verdad la gente prefiera, digamos, productos circulares por encima de productos creados con esta mentalidad lineal? Pues, y creo que la pregunta es demasiado grande también, de pronto la podemos partir un poco. A ver, yo creo que hay varias formas de lograrlo y tiene a diferentes niveles. Entonces, digamos, a nivel, en una escala pequeña, digamos, muy puntual, es un tema, es un reto de diseño. ¿Cómo diseño yo mis productos y mis servicios de manera que tengan en cuenta todos estos factores? Entonces, hay diferentes corrientes de diseño que han tratado de resolver esos problemas. Entonces, tengo el diseño, el ecodiseño, que es decir, fue el primero y está un poco más del lado de la producción. Pero más del lado del consumo del usuario está, por ejemplo, el diseño para el comportamiento sostenible, que es una, digamos, una escuela que se ha venido desarrollando también hace 20, 30 años, en donde se diseñan productos sobre todo para obligar al usuario a usar ese producto de manera sostenible, que en economía o digamos en muchos lugares se ha hablado de los notch, de esos pequeños incentivos que se le generan a las personas para que hagan comportamientos sostenibles. Entonces, el diseño para el comportamiento sostenible tiene muchas herramientas para diseñar productos, sobre todo productos que cumplan con, o sea, que me ayuden a reparar, que se permitan múltiples usos a lo largo de su vida útil, cosas así. Y se vienen desarrollando muchas herramientas para ese ejercicio. Yo colaboré con unos investigadores en Suecia para desarrollar una herramienta de diseño para productos orientados al usuario. Yo sí que te paso el enlace. Entonces, el proceso de diseño genera esas preguntas al diseñador y pues lo invita a desarrollar Mm. propuestas que tengan en cuenta esos factores. No, yo no soy diseñadora y no diseño productos, pero mi doctorado lo hice en una escuela de diseño, entonces por eso tenía interacción con diseñadores. Entonces, ese es un tema. ¿Cómo aplicar principios de diseño circular al desarrollo de productos? El otro nivel que es mucho más amplio es el tema, bueno, en la mitad está la política pública. Ujú. Entonces, Perdón, te ¿cómo? interrumpo ahí. Entonces, cuando hables de diseño, es no solo el diseño del producto como tal, sino también como el diseño de las interacciones que va a tener el usuario alrededor de este producto para que, digamos, para que realmente lo adopten y también para que lleve a cabo las acciones que queremos que lleven y que conduzcan hacia un consumo más sostenible, ¿cierto? Más circular, sí, efectivamente, porque es que el diseño, digamos, lineal de productos era cómo hago yo para que alguien compre esto.
Entonces lo tengo que hacer bonito, lo tengo que hacer, ¿no? Y de pronto, en la fase de uso, para que le dure cierto tiempo, Ujú. pero desde el diseño se están, en obsolescencia programada, se estaban desarrollando productos que acababan en después de cierto número de ciclos de uso. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es, por un lado o sea, desarrollar productos que cumplan estos principios, pero además también que lleven a las personas primero a adquirirlos, pero además a repararlos, si esa es la opción, a devolverlos para que alguien más los use o para cuidarlos, etcétera, para cumplir algunas de esas acciones. Entonces, no es solamente la adquisición lo que me interesa en el Ujú. contexto de consumo circular, sino también, y de diseño, sino también ese marco de actividades, reducir, reparar. Entonces, ¿cómo hago para que las personas se comporten de esa manera? Entonces, Clarísimo. estas Listo. herramientas buscan eso. Estas Mm. herramientas buscan eso y pues el diseño es un área que se ha desarrollado pues mucho en estos temas de sostenibilidad y tienen muchas herramientas para utilizar. Perfecto. Bueno, te interrumpí también y ibas a hablar sobre de políticas Política. públicas. Sí, no, entonces el segundo, ah, la segunda forma de intervención es en un nivel más amplio y es el de política pública. Entonces, ¿cómo hago para que los precios sean reales y reflejen el verdadero costo de los productos lineales? ¿Cómo genero incentivos para que la industria desarrolle logística inversa? Entonces, que todos estos son elementos contextuales que van a permitir que los consumidores sí hagan adquieran, acepten o adopten comportamientos y productos circulares. Entonces, sí, logística inversa, precios, digamos, por ahora esos dos elementos fundamentales que son los más difíciles, los que hoy están más limitados. Y en un nivel mucho más amplio es lo que hablábamos de estos temas culturales, más temas de la forma de pensar de la sociedad, cómo hacemos para cambiar esas creencias. Y eso es un proceso mucho más largo, pero en este contexto que vivimos hoy de digitalización, de redes sociales, de influencers, de creo que puede ser un poco más fácil, digamos, llegar a más personas, porque entonces no tenemos esos gatekeepers que había antes, que eran o los grandes medios de comunicación o los cromos, ya no. Entonces, esos son los tres niveles de intervención que creo que hay que atacar. Súper. Bueno, creo que también hay como unas implicaciones, como ya lo hablamos, para los diseñadores del producto, pero también para los consumidores. Démosle un poquito como la forma de esas implicaciones, pues como cuál es, digamos, el mensaje para esos diseñadores y también para los consumidores. A ver, el mensaje para los diseñadores y quienes desarrollan productos, porque también son desarrolladores de negocios, eh, es clave desarrollar productos circulares con perspectiva de usuario. Entonces, claro, desde la perspectiva de eficiencia, ecoeficiencia, ecodiseño, sí, claro, tenemos que ser eficientes, pero esos productos tienen que tener una perspectiva de usuario para que pues, puedan ser acogidos por los clientes potenciales. Entonces, el mensaje es explorar esos factores y cómo traducirlos en características de diseño, en requerimientos de diseño. ¿Listo? Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Tenemos unos requerimientos técnicos, unos requerimientos ambientales, unos requerimientos de usuario y con eso se puede armar el muñeco. Entonces, esa es la principal, creo yo, invitación para los diseñadores que se están metiendo en este tema. Para los hacedores de política es igual. O sea, la política siempre se desarrolla desde los objetivos, grandes objetivos que se quieren alcanzar
pero nunca se piensa en cómo se van a alcanzar. Entonces, ahí la ciencia del comportamiento es muy importante, pero también esta dimensión un poco más contextual es fundamental para diseñar esos instrumentos que las, que resuelvan esas barreras. Entonces, o sea, el mensaje al final acá es la transición hacia una economía circular, hacia un desarrollo sostenible no solo depende de transformaciones en las empresas, en los productos, depende también de los usuarios, de los consumidores, quienes son los que al final eh, demandan y utilizan estos productos. Por lo tanto, es clave considerar todos los aspectos que afectan el proceso de decisión de estos consumidores. Entonces, es una colaboración. Por un lado, claro, son los consumidores que tienen que empezar a consumir estos productos y estos servicios, pero las, quienes los producen, quienes los desarrollan, tienen que hacerlo de tal manera que se cumplan todos estos requisitos en términos de factores para que efectivamente haya una adopción masiva, que es lo que al final necesitamos. Genial. Bueno, queremos también dejarle una pregunta a la audiencia. Queremos que si han estado pensando mientras nos escuchan, cuáles son algunas barreras con las que se han encontrado, por favor, cuéntenos, nos pueden dejar en los comentarios si quieren tener una vida más sostenible, una vida que implemente más prácticas de economía circular y no lo están haciendo, ¿por qué no lo están haciendo? Pues queremos que se lo lleven como reflexión, pero también si nos pueden dejar ahí en los comentarios el por qué, sería muy interesante leerlo. Bueno, yo creo que con eso, Juan, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que van a escuchar este podcast y pues a la orden. En cualquier momento podemos volver a charlar. Súper. Bueno, si te gustó este episodio y quieres que más gente aprenda sobre este tema, dale like y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No te olvides de compartir este episodio con la persona que creas que le puede parecer interesante. Volveremos en 15 días con un nuevo episodio de Nete Positivo. Este podcast es producido por Juan Manuel Mejía y quien les habla Sebastián Moncada. Agradecimientos especiales a Daniela Lopera.